Para todos. Buenas noches, espero que estén bien. La clase la va a dar el padre Omar o el padre No, el padre Wilson, yo tan solo Wilton. voy a Ok. acompañar hoy en la última sesión, al final dar unas instrucciones, pero el padre necesita para Aquí, la pantalla. listo, ya le doy permisos. Ya puede también compartir, hacer. Gracias, Carlitos. ¿Cómo así que en la última sección, eso tan chévere ya se acabó? No, no puede ser, padre. A Sofía. Entonces, bueno, hay que aprovechar hoy al padre en todo su esplendor para invitarlo el próximo año para que venga presencial. Nos lo traemos para Cali un tiempo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, buenas noches, padre. Hola. Buenas noches para todos. Buenas noches, padre, espero que esté bien. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Bendiciones Muy para todos. buenas noches, padre. Bueno, Buenas ahí vamos a noches, Buenas convertir al padre en noches. anfitrión y bueno, quedan en buenas manos. buenas Cualquier noches, cosa, padre. padre Omar, me comunica. Muy bien. Adelante, padre. Entonces, Bueno, muy atentos. gracias, padre Omar. Muy buenas noches para todos. Qué bueno estar con ustedes nuevamente en este nuestro cuarto encuentro de nuestro curso que pues estamos desarrollando del discipulado en el mundo de hoy, fe, cultura y misión. Bien, vamos a dar inicio. Si gusta, Padre Omar, regálenos una corta oración para dar inicio a esta sesión. Mucho gusto. Bueno, nos vamos a disponer. Le damos gracias al Señor por permitirnos llegar a este instante, por permitirnos también comenzar una nueva experiencia en un nuevo año litúrgico, por llenarnos de esperanza al inicio de este Adviento, por restaurar nuestras vidas, renovar nuestros corazones e invitarnos nuevamente a llenarnos de su presencia. Le pedimos a Él que nos conceda la gracia nuevamente de su Santo Espíritu para que Él nos permita vivir a plenitud en sus dones, nos permita comprender las enseñanzas que vamos a recibir en esta noche y nos impulse también a ser testigos del amor y de la misericordia. Señor, en tus manos colocamos a nuestro querido hermano, el Padre Wilton, toda la sabiduría que le has dado. También nosotros nos ponemos en tus manos, pidiéndote que nos motives a ser verdaderos discípulos en este tiempo. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo nuestro amor y nuestro servicio a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Amén. Amén. Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias, Padre Omar. Y entonces damos continuidad a este encuentro de cierre de nuestro curso, como bien sabemos, discipulado en el mundo de hoy, fe, cultura y misión. Pues bien, un poco este fue el recorrido que hicimos en estos 4 martes que el Señor nos concedió compartir. En el primero tratamos sobre todo este texto a partir del texto de la carta a los romanos, ser discípulos en tiempo de confusión y de ruido. En el segundo encuentro hablábamos de la identidad y testimonio en una sociedad plural. Hace 8 días estábamos profundizando en las redes sociales, familia, redes sociales y fe, oportunidades y riesgos a partir sobre todo de la literatura sapiencial de la Biblia. Y para hoy tenemos pues este tema de la misión de los laicos en el corazón del mundo. Es decir, que a partir de nuestra identidad como discípulos,
sabiendo que hay multiplicidad de propuestas, sabiendo que, como dice Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cuál es la misión de todos los bautizados, de manera especial de los laicos, en este corazón del mundo? El texto orientador que tenemos es Lucas 10, pero también nos podemos guiar incluso del Evangelio de Juan, cuando dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Nuestra pertenencia es esa identidad que nos hace ser discípulos, esa identidad que nos involucra con Cristo. Entonces vamos a ver esta misión de los laicos en el mundo de hoy a partir de Lucas 10, 1 y siguientes. Como en otras ocasiones, vamos a partir del texto bíblico y a partir de allí vamos encontrando en cada trocito de este texto algunos, eh, algunos puntos de acción que iluminan nuestra vida en el mundo de hoy. Les pido, como siempre, que quienes deseen colaboren, por favor, con la lectura. Entonces vamos a leer en primer lugar Lucas 10, versículo 1. Vamos a ir leyendo este primer aspecto que tienen en cuenta allí. Entonces leamos ese primer parrafito, Lucas 10, 1. Quien desee, por favor, levante la mano o active su micrófono y lea, por favor. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió para que, antes que él, fueran guiados a todas las ciudades y lugares a donde iba a él. El misionero coopera con Jesús, no suplanta. Entonces, ahí vemos ese inicio precisamente de este discurso misionero, de ese envío misionero que Jesús o que el Evangelio de Lucas nos plantea en ese capítulo 10. Aquí estamos en esa parte del Evangelio, comienzo del capítulo 10, donde Jesús inicia su camino a Jerusalén. El Evangelio de Lucas es conocido como el Evangelio del Camino. Más de la mitad del Evangelio, prácticamente la mitad del Evangelio, nos describe el camino que Jesús describe desde Galilea al norte, donde está el mar de Galilea, donde nace el río Jordán, en las cercanías de Nazaret, de Caná, de Cafarnaúm, de esos lugares que eran familiares, donde Jesús se sentía a gusto, donde estaban sus paisanos, donde llamó a los primeros discípulos. Ese desplazamiento desde allí hasta Jerusalén. Desde el capítulo 9, versículo 51, Jesús comienza a desplazarse y el Evangelio dice, Jesús emprende el camino y comienza a subir hacia Jerusalén, donde iba a tener su manifestación, pasión, muerte y resurrección. Y entonces, una vez que comienza este camino, tenemos esa primera etapa del viaje, donde Jesús propone el seguimiento, que es lo que estudiamos sobre todo en las dos primeras sesiones, el discipulado. Y allí Jesús, después de comenzar este seguimiento y llamar a uno y a otro al seguimiento, pues dice, ahora envía no al núcleo de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, sino a un grupo más grande. Por eso aquí podemos ver a aquellos que hacen parte de la comunidad de Jesús, aquellos que lo siguen, no necesariamente su núcleo más estrecho, los 12, sino un núcleo 6 veces mayor, el núcleo de los 72. Bueno, dice, los envió. Primer aspecto, dice, antes que él. Y es que un poco en este sentido, que es el tema de esta noche, pues encontramos, aquí me devolví mucho, que la misión no se trata de ir
de predicar el propio interés, las propias actitudes, las propias concepciones, ¿no? El misionero va delante de Jesús. Y un poco recordando lo que hace Juan Bautista, que es el precursor de Jesús. Juan Bautista no le arrebata a Jesús su función mesiánica, su función de predicador. Juan Bautista, que era muy famoso, tenía muchas cualidades, muchas actitudes humanas, él no se dedica a predicar únicamente su concepto. Cuando se encuentra con Jesús, se convierte en discípulo de él, en un gran misionero que predica en favor de Jesús. Por eso Jesús a sus propios discípulos dice, los envía. El discípulo se siente es enviado por Dios. Resulta que la palabra apóstol en griego significa enviado. Yo no puedo ser apóstol o en latín misio, que es lo mismo, misionero, apóstol o enviado, si a mí nadie me envía. Los discípulos van a la misión, misio significa envío, van a la misión porque son enviados. Entonces el primer aspecto es el envío, que nace de la designación del Señor. Y esto es válido para en todo momento, incluso lo vivimos a nivel sacramental. El día del bautismo, a nadie le dicen, oiga, el de verde, el de ojitos azules, el de ojitos negros, yo lo bautizo. No, es Juan, Pedro, Marta, María, con nombre propio, es la designación. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Es más, cuando sacramentalmente se llega al culmen de la responsabilidad misionera recibida en el bautismo a través del sacramento de la confirmación, le dicen Ana María, Omar, Francia, Jenny, a cada uno por su nombre, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Entonces, miren qué importante tener en cuenta que delante de Jesús, el laico, el bautizado, es designado por Jesús. Yo no me puedo designar a mí mismo. Es Jesús el que designa a sus 72 discípulos. Primer elemento, los designa. Segundo elemento, los envía. Ay, es que yo soy un misionero y ¿quién me mandó? Nadie, es que el Espíritu Santo me iluminó. Pues mm, no es cierto, es decir, como decir, yo soy empleado y ¿de qué empresa? No, yo soy empleado de mí mismo. No, un enviado es enviado por alguien. Y el Evangelio de Lucas nos deja esa claridad de que es Jesús el que envía a cada uno de estos 72 para que fueran no como misioneros itinerantes, errantes y solitarios, sino acabamos de escuchar de dos en dos. Ya un inicio de comunidad, de cooperación. Recordemos que en los últimos años en la iglesia se ha hablado de sinodalidad. Una sinodalidad significa caminar con. Yo no puedo caminar con, sinodalmente, caminar solo. Eso es como la noche de día, una cosa así que no se entendería. No, si yo estoy en una iglesia sinodal, con el camino con alguien, pues por lo menos con otro, de dos en dos. Ahí está el carácter eclesial y ahí está el carácter de comunión también con la iglesia, fruto de ese sentido de pertenencia que ya estudiamos. Entonces, por eso, un primer aspecto de esta misión es precisamente la ¿Cómo que tiene mucho fuego? ¿Sí ya lo miró? la que veíamos, ¿cierto? La misión de los laicos en el corazón del mundo es la cooperación con Jesús. Ir a las ciudades donde iba él como cooperadores. El misionero, ya sea el Papa, ya sea el más reciente bautizado, confirmado, no suplanta a Jesús.
coopera con Jesús. Y ahí está el éxito de la misión. Yo no me predico a mí mismo. Si el famoso es el padre Omar, el padre Wilton, el Papa León, fracasa la misión, porque es que a quien hay que predicar no es mis cualidades, y mire yo cómo soy bueno para un curso, para una predicación, para una catequesis. Eso es vanagloria. Cuando se deja brillar a Cristo, Él es el que guía la misión. Por eso, esta pequeña conclusión, el misionero coopera con Jesús y no lo suplanta. El segundo elemento lo tenemos a partir del versículo 2. Leamos solamente el texto bíblico hasta el punto aparte. Versículo 10, capítulo 10, versículo 2. Alguien, por favor. Y Y les La les decía, cosecha es decía, abundante, pero los trabajadores son pocos. Por eso rueguen al dueño que envíe trabajadores para su cosecha. Muy bien. Entonces aquí Jesús les pone delante. Jesús confía en quien envía. Yo no puedo delegar una tarea en alguien que no confía. Un mal gerente confía una tarea en un empleado que no es digno de confianza. Una tarea importante se le da a alguien digno de confianza, y a esa persona digna de confianza se le revelan todos los secretos empresariales. Pues en este sentido, Jesús no los manda a ciegas a sus discípulos, les expone cuál es la inmensidad de la tarea a la cual los envía. Les dice, mire, la cosecha es abundante, los obreros son pocos. O sea, hay mucho trabajo, pocos cooperadores, pocos discípulos. Por tanto, a cada uno le toca una gran cantidad de esfuerzo. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. ¿Y qué es lo primero que Jesús le pide a sus discípulos? La oración. Vea, en, en el mundo lucano, en el Evangelio de Lucas, este evangelista destaca que todo ocurre gracias a la oración. Sin oración no existe la iglesia, sin oración no existe la tarea evangelizadora, y sin oración tampoco puede existir ni la tarea de Juan Bautista, ni la tarea de los discípulos, ni la tarea del mismo Jesús. Este evangelio destaca la centralidad de la oración. Si ustedes toman el capítulo primero del Evangelio de Mateo, después del primer parrafito, que es el prólogo, encuentran un contexto de oración. Allí está orando el pueblo, mientras Zacarías, el sumo sacerdote, entra ya al lugar más santo del templo. Entonces el Evangelio comienza en oración. Dice, todo el pueblo estaba afuera, en la misma actitud. Zacarías, que era el único que tenía el permiso de entrar allá al lugar más sagrado del templo, estaba allí. Y el pueblo afuera, en la misma actitud de Zacarías, en oración. Pues bien, el Evangelio, cuando termina el Evangelio, al final del capítulo 20, ustedes van a encontrar allí también que es una situación de oración. Después del primer relato de la ascensión, porque Lucas relata dos relatos de la ascensión, uno al final de su primer libro, el Evangelio, y otro al final de su segundo volumen, es decir, al comienzo, perdón, del segundo libro, es decir, de Hechos de los Apóstoles. Pues bien, al final del Evangelio, después de la ascensión, dice que los discípulos regresaron a Jerusalén y estaban en el templo, ¿adivinen qué? En oración. Y así, en textos, por ejemplo, los tres evangelios sinópticos nos describen el bautismo de Jesús.
En Marcos dice que Jesús también fue bautizado por Juan en el Jordán y que vino una voz del cielo, este es mi hijo, etcétera. En Mateo también. Pero en Lucas dice que Jesús, una vez bautizado, estando en oración, Lucas añade a la descripción que da tanto Marcos como Mateo el contexto de la oración al bautismo de Jesús. O incluso en la transfiguración, también contada, por ejemplo, por Marcos, en cambio dice que Jesús subió a un alto monte. En cambio, ¿saben a qué fue a un alto monte? Según Lucas, Jesús dice a orar. Y mientras oraba, ocurre la transfiguración. El Padre Nuestro lo encontramos tanto en Mateo como en Lucas. El Padre Nuestro en Mateo está en el contexto del Sermón de la Montaña, donde Jesús está hablando ese sermón que comienza con las bienaventuranzas, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo. Y ahí en la mitad está el Padre Nuestro, entre otras cosas, pero como punto central. Sin embargo, cuando en Lucas encontramos el Padre Nuestro, es fruto, dice, Jesús estaba en oración. Y los discípulos se le acercaron y le dicen, Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí les dice, bueno, cuando ustedes oren, oren así, Padre Nuestro. Entonces, no es de extrañar que si en el bautismo, en la transfiguración, en la enseñanza del Padre Nuestro, al inicio y al final del Evangelio, está presente la oración, es decir, está por doquier, pues también en la misión está presente la oración. La primera tarea del discípulo misionero, que es como nos designa a todos el documento de Aparecida latinoamericano, la primera tarea del discípulo misionero a partir de Lucas es la oración. Es más, la patrona de las misiones en el mundo, acuérdense ustedes que era una mujer contemplativa, que no conoció el África, ni Asia, ni el extremo sur o norte del mundo. Estaba en su convento orando y es la patrona de las misiones. Primera tarea del discípulo misionero, orar. Ante la inmensidad de la tarea, oración. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Oremos por eso, como creyentes, como personas involucradas en la iglesia. A veces nos dejamos involucrar o envolver también del activismo. Esta iglesia, que no necesita descuidar su tarea evangelizadora, necesita también ser una iglesia cada vez más contemplativa. La oración, al estilo de Lucas, que nos presenta a Jesús en constante oración. Por eso él le pide a sus misioneros no algo extraño, algo que es propio de él, la oración. Entonces, primer elemento del misionero, no va a competir con Jesús. Es un trabajador en la viña del Señor. Incluso, recuerden las primeras palabras del Papa Benedicto XVI, los que son un poquito más mayores, aquí los adultos. El Papa Benedicto XVI, cuando se asomó, sus primeras palabras como pontífice fue reconocerse como un trabajador en la viña del Señor. Ese es el misionero, no uno que viene a imponer su criterio, a trabajar en la viña del Señor y reconoce a Jesús como su Señor. Ahora, Lucas nos enfatiza la oración. Aquí les tengo los textos de los cuales les hablé, ¿cierto? El comienzo del Evangelio de Lucas, donde toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso, también para que los tengan ustedes allí y si los quieren meditar más tarde, pues también lo hagan. O capítulo 3, versículo 21, dice,
cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, lo que les comentaba, se abrió el cielo. También Lucas nos describe que la actitud constante de Jesús era la oración. 5:16. Él se retiraba a lugares solitarios donde oraba. Y también les comentaba ¿cierto? Antes de la transfiguración. Los otros evangelios no dicen, no mencionan directamente la oración en la transfiguración. Lucas sí. Por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en oración a Dios. Es el sentido de pertenencia con el Padre Celestial el que fortalece a Jesús. Por eso Él es consciente de esa constante comunicación con Dios. Hace 8 días mencionábamos los medios de comunicación, las redes, estar en contacto. Pues para Jesús es importante estar en contacto con Dios y para el misionero igualmente es importante. Bueno, aquí tenemos otros textos que, bueno, para que no se atropellen en la lectura, alguien que nos lea 6:28, si quiere levante la mano o abra su cámara para darle el paso. Bueno, entonces atropellados. Bendigan a los que maldigan, rueguen por los que os difamen. Bien, para que ustedes vean que es constante en el Evangelio de Lucas el llamado a la oración, orar. Y sobre todo, aquí, orar por los que los difamen. Qué bonito testimonio de oración. El misionero ora por aquellos que le cierran la puerta en la cara, por aquellos que lo dejan en visto. El misionero ruega por aquel párroco que no me recibe bien, o por aquel catequista que parece hacer su voluntad y no la comunidad, la de la iglesia, o más aún, por aquellos que directamente están en el contexto y en la lógica del mundo que se opone al Evangelio y que se opone a Jesús. Vea Lucas 9:18, por favor. Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos y él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Bien, esta pregunta también la encontramos, por ejemplo, en Marcos, ¿sí? Jesús le dice, oiga, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero Lucas dice, es que él estaba orando cuando le preguntaron. Entonces, cuando usted dice, oiga, necesito hablar con Jesús, ¿qué estará haciendo? Al 99% de posibilidad estadística, está en oración. Y mire, Jesús que está siempre en oración, vea lo que hizo. Transformó el mundo, transformó los corazones y nos dio la salvación. Podemos decir, también y principalmente a partir de su oración. Y fíjense aquí lo que les mencionaba también del, del, de la, del episodio de la transfiguración. Leamos 9:28 al 29. Sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Muy bien, entonces vea el énfasis que vale la pena resaltar siempre. Jesús subió al monte, los otros evangelios dicen que subió al monte y sucedió que su aspecto cambió. No, Lucas, el evangelio de la misión, nos dice, subió al monte a orar. Y dice, y todo sucedió mientras oraba. Y es que la importancia de Lucas está en que Lucas nos da a entender que la misión de Jesús es completa, pero prosigue en la iglesia.
Por eso Lucas es el único evangelio, el único escritor que nos presenta, repito, su obra escrita en 2 volúmenes. Las cuestiones sobre Jesús, evangelio, y la misión, la iglesia en Galilea, en Jerusalén, en Roma, es decir, en el mundo, Hechos de los Apóstoles. Entonces, la misión comienza con la obra de Jesús y prosigue en la obra de la iglesia, siempre en el contexto de oración. Por eso cuando en Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, encontramos el evento fundante de la iglesia, Pentecostés, dice, estaban en oración. Cuando viene el Espíritu Santo, ellos están en oración. Y para terminar este aspecto de la oración, veamos también Lucas 11, 1 y 2. Y sucedió Y que sucedió que estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Bueno, entonces queda bastante claro que todos los contextos del Evangelio de Lucas nos llaman a la oración. No se puede ser discípulo y mucho menos misionero sin oración. Todo es oración. El centro de la vida del creyente, del cristiano, es la oración. Y precisamente por eso a usted, a un ebanista, a un excelente carpintero, le puede decir, oiga, enséñeme a hacer muebles. ¿Por qué? Porque yo lo he visto hacer muebles. Los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar porque ven que es maestro de oración. Si nosotros somos sus discípulos, también estamos llamados a ser maestros de oración. Un niño, sus hijos, sus catequizandos, sus jóvenes, qué bonito que algún día les digan esas palabras que talmente a ustedes ya les han dicho. Maestra, catequista, papá, mamá, enséñame a orar para orar así como tú oras. Ser maestros de oración. Y podemos recibir una petición así si nos ven orando. Finalmente, el inicio de esta parábola 18:1. Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Bien, perfecto. Vea, que era preciso. Esto es típico del Evangelio de Lucas. No es exclusivo, pero es típico. Es necesario, es preciso. El Evangelio de Lucas con frecuencia hace recurso a este término. Es preciso orar siempre. Es preciso que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, padezca, muera y resucita. Es necesario. Con frecuencia ustedes encontrarán eso en el Evangelio de Lucas. ¿Qué significa este es preciso, es necesario? Que hace parte del plan de Dios. Cuando dice es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, quiere decir que la muerte de Jesús no es un fracaso, estaba en el plan de Dios. Cuando aquí dice es necesario, es preciso orar siempre y sin desfallecer, quiere decir que la oración no es una ocurrencia de alguien por ahí medio santico de la iglesia. No, la oración hace parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque la oración es la expresión de que hay comunicación entre Dios y sus hijos, entre los hijos y el Padre Dios. Es la situación en la cual se enmarca la fe, la situación de la comunicación. Es preciso orar siempre y sin desfallecer.
La oración no es una tarea prescindible del misionero, no es una tarea prescindible del discípulo, o sea, opcional, recomendable. No es para recomendar la oración. Yo le recomiendo que ore. No, el creyente considera la oración como necesaria. Bien, este es el segundo aspecto que enfatiza el, el Evangelio. Pero aquí todavía hay otros textos que nos hablan de esa gran riqueza. Lucas 18, 10 al 11. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. De ahí, ahora bien, hay que orar. ¿Cuál es el estilo de oración? Y la oración, ojo, no es exclusiva del mundo cristiano. Aquí estamos hablando del mundo judío. Y en el mundo judío hay oración. En el mundo musulmán hay oración. ¿Cuál es la diferencia del cristiano? ¿Cuál es la diferencia del creyente? La oración es la disposición de cada uno a hacer la voluntad del Señor. Por eso dice aquí, la oración del fariseo es de jactarse, de creerse superior. La oración del publicano, que ustedes encuentran enseguida, va a ser una oración de humildad. Y Jesús va a decir, como conclusión de esta parábola, fue más justificado el publicano que el fariseo. No quiere decir que el fariseo no haya sido justificado. En el texto encontramos eso, solo que es superior para Dios la actitud del publicano que la actitud del fariseo. Otro texto que nos habla de la oración lo encontramos en Lucas 19:46. Veamos. Diciéndoles, está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Bien, sabemos el contexto, ¿cierto? Cuando Jesús expulsa a los mercaderes, a los vendedores del templo, porque han tergiversado el lugar de oración y lo han convertido más en una casa de mercado. Es, es también un llamado a qué es lo importante de cada lugar en el cual nos encontramos, no como lugar solamente físico, como lugar teológico, como ambiente eclesial. A veces le damos más importancia a las ventas de palomas y bueyes. ¿Cuáles serán esas ventas de palomas y bueyes hoy día? Que al núcleo de la misión. También otra tergiversación de la oración la encontramos en Lucas 20:47. Leamos. Y que devoran la hacienda de las viudas, socapa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Aquí estamos ante una denuncia, ¿cierto? De una visión utilitarista de la oración, donde no hay una oración sincera, sino hay una especie más bien de simonía que denuncia el Evangelio, pero que va a denunciar Lucas también en Hechos de los Apóstoles, cuando tratan alguno de comprar esa técnica de oración o de hacer curaciones. Más hacia el final del Evangelio, tenemos también la oración final de Jesús en su, en su disposición, en su decisión de seguir la voluntad del Padre hasta el final. Lucas 22, 40 al 41. Llegando al lugar les dijo, oren que no caigan en tentación. Y se apartó de ellos
como un tiro de piedra y puestos de rodillas oraba. Entonces, mire que aquí la insistencia del Evangelio de Lucas en la oración es porque no nos imaginemos una iglesia ideal allá a finales del siglo primero, segunda mitad del siglo primero, hacia finales, año 80 después de Cristo, donde se gesta este evangelio. A veces tenemos como esa visión de que son todos angelitos, que todos en oración. Si esa iglesia de aquel entonces orase tanto, hubiese orado tanto, pues no habría tal insistencia de Lucas. Lucas nos recuerda la importancia de la oración. Dice, oren, que no caigan en la prueba. Es difícil mantener el espíritu de oración, que es el espíritu también que nos permite un poco la identidad hacia el Padre y no hacia el mundo. Por eso vemos esto en Lucas 22, lo que sigue 44 al 46. Leamos, por favor. Y sumidos en agonía, insistían más en su oración. Sudor se hizo como gotas su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Y les dijo, ¿cómo es que están dormidos? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Miren, cuando más oscura, cuando Jesús la veía negra, ¿qué hizo? Orar y orar más y más. Y entre más angustia sentía y más sin salida se encontraba, perseveraba en la oración. No conozco la vinculación de cada uno de ustedes a sus parroquias, a la arquidiócesis, pero a veces ocurre por acá en el altiplano cundiboyacense, la iglesia en Bogotá, en Boyacá, también tenemos dificultades. Y a veces, no sé, los catequistas más antiguos le hacen la vida imposible a los nuevos y se creen superior. Mucho el Papa se les queda en pañales, ¿sí? Como una jerarquía que se forma. Y entonces, ante la dificultad que puede ser la integración de una persona nueva en el mundo de la evangelización, de la catequesis, etcétera, viene la denigración, viene la exclusión, viene el ponerle trabas a las personas, más y más, que a la murmuración. ¿Qué hace Jesús? Oración. En vez de murmurar contra aquel que lo va a entregar, contra esos fariseos que no lo entienden, contra ese párroco que no comprende, contra ese catequista que no da pie con bola, oren para que no caigan en tentación. La oración nos da claridad. La oración nos acerca a Dios y nos permite abrir nuestro corazón para que el mismo Dios, a través de su Espíritu Santo, nos permita ver los problemas en su real dimensión y aportar soluciones a esas situaciones difíciles que se nos van presentando en la familia, en la iglesia, en el conjunto, en la vecindad, en el mundo de la iglesia y en el mundo de la sociedad. Vayamos terminando con lo que sigue de este texto de capítulo 10, versículo 3. Leamos el versículo 3, por favor. Capítulo 10, versículo. Perdón, que se me fue. Sí. Vayan, yo los envío como corderos en medio de lobos. Bien, pues eso es lo que sigue acá, en ese discurso misionero. Yo los envío. Vayan. El ánimo se recibe de parte de Jesús. Y como veíamos en las clases anteriores, no se trata, vaya y conviertan a los lobos en ovejas o en corderos, no.
allá hay lobos, pero usted puede ir en medio de lobos porque su identidad es fuerte, su sentido de pertenencia es grande. Pertenece usted a la iglesia, pertenece usted a Cristo y por eso usted, siendo un cordero, puede sentirse valiente en medio de lobos. Y aquí metafóricamente podemos pensar en todos esos aspectos de la sociedad actual donde podemos ver lobos. Ojo, esto hay que tomarlo con pinzas, porque ver al otro como lobo significa considerarlo también el enemigo al que hay que destruir y al que hay que atacar y del que hay que defenderse. No, aquí el llamado de Jesús no es a considerar al otro como enemigo, sino a ser valiente y a no diluir sus valores, sus principios, sus convicciones. Por eso llamo a este versículo, a partir de la óptica de este curso, que en el mundo polifacético, con distintas culturas, con distintos llamados, con distintas expresiones religiosas y modos de ver la vida, el ser humano, la sociedad, la fe no se diluye, la fe se afianza y yo puedo transmitir a otros lo que es mi testimonio desde la grandeza de mi fe. Por eso Jesús hace este llamado a sus discípulos. Vayan, yo los envío como corderos en medio de lobos. Y esa es la situación. El creyente, el misionero, el evangelizador, no se cree menos que nadie, tampoco más que nadie. ¿Y qué le da la fuerza? El envío misionero que ha recibido de parte de Jesús. Leamos también el versículo 4, por favor. No lleven dinero ni bolsa con provisiones, no vayan calzados con sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. La preparación es integral, la misión es un medio. Lo que está siempre en la parte final no es palabra de Dios, son adiciones mías, ¿no? Entonces, bien, Gracias, Padre. entonces, bien, ¿qué quiere decir esto? Que ese comentario mío, que se trata de prepararse no únicamente desde el punto de vista externo, exterior, ¿cierto? Sino una preparación íntegra. Por eso dice, ve, aquí no se afanen. Lo más importante no es lo administrativo. Hay que tenerlo en cuenta. Tendrán que vivir de algo estos misioneros, estos 72 misioneros enviados por Jesús, pero no es lo importante. No es lo fundamental. El medio es fundamental, el fin, el propósito, que es el evangelio. De manera que el creyente no desista de su misión, porque recuerden, el trabajo es mucho, la mies es mucha, los obreros pocos, la cosecha es abundante. Si yo me quedo viendo en la inmensidad de la misión, uy, cuántas horas hay que dedicarle y cómo lo hago, y si me agobio únicamente pensando en esto, pues no termino haciendo nada. Quienes emprenden, los atletas que emprenden una maratón, son 40 kilómetros. Ustedes ven que el que corre el maratón va con un paso constante, no a gran velocidad, no con la velocidad explosiva de quien corre los 100 metros planos, sino con la constancia necesaria. Y paso después de paso puede llegar a completar los 40 kilómetros del maratón. Pero si ese atleta
se queda únicamente, comienza en el punto de partida a pensar todo lo que le falta por recorrer, ese hombre, después de 1 kilómetro, ya no da más. No se detengan, no se dejen agobiar de las preocupaciones, porque la misión es un medio. Hay que confiar también en la providencia, en la providencia divina, en que la planeación y la planificación es necesaria para la misión, ¿cierto? Siempre hay un plan, pero que es mucho más importante una preparación integral que va al núcleo y a la identidad del misionero. La identidad del misionero es lo fundamental. Por eso, en este curso corto, uno de los temas era eso, la identidad del misionero en este mundo plural. Si hay formación en identidad, después vendrán los otros elementos, la creatividad, los medios, la didáctica, la pedagogía, los contenidos. Pero si el enviado no tiene un alto sentido de pertenencia, pues no puede hacer nada. Es a partir de la identidad, de la corresponsabilidad, que emana todo lo que tiene que venir para la misión. Vayamos también ahora al capítulo 5 y 6, por favor. Al versículo 5 y 6. ¿Bien? ¿Están por No ha ahí corrido la todavía? pantalla, No ha padre. corrido Estamos en la el anterior. Todavía está en Uy, Lucas 10:4. ay, bueno, aquí, listo, 5 y 6, ahora sí, por favor. Pase la Gracias. paz. Ay, cuando entren a una casa, primero diga, paz para esta casa. Pues, 5 y 6. Sí, Si hay alguien allí digno de la paz descenderá sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. bueno, se demoró un poquito la señal porque la mandé por bolivariano y no en avión. Entonces, bien, aquí otro elemento. ¿Qué es? Mire el contenido del evangelio apunta a al bienestar integral del ser humano, que eso significa paz. ¿Escucharon ustedes las palabras del Papa que dijo en árabe? ¿Cierto? Dijo algo así como uy, se me olvidó, bueno, dijo la paz con todos ustedes, dijo en árabe, ahora en Líbano, allá cuando llegó, ¿cierto? Ese es, o sea, el Papa tal vez, no sé si lo hizo consciente, pero fíjense, es el saludo inicial de las celebraciones litúrgicas. La paz esté con ustedes. La paz es el don del resucitado. ¿Qué significa paz? La paz no es la ausencia de guerra. La paz tampoco es pacificar para que nadie me contradiga, ¿cierto? La Pax Romana, que aquí nosotros en Colombia la vivimos y la estudiamos con Pablo Murillo, ¿cierto? El español, ¿se acuerdan cómo le decían? El pacificador, pero acuérdense cómo pacificaban allá después del periodo de la Patria Boba, antes de la campaña libertadora de Bolívar, ¿cierto? No es esa paz. La paz en hebreo, shalom, significa la integridad humana. Por eso cuando un judío encuentra a otro, lo primero que le dice es shalom. En árabe también ese es el saludo, paz. Por eso dice paz a esta casa. El discípulo lo que lleva es el deseo y el bienestar integral del ser humano. Fíjense que no les dice, cuando vayan, digan que Cristo
que se porten bien, que recen, no. Cuando vayan, digan paz a esta casa. Es lo que les dice Jesús a ellos y por eso argumentamos acá lo que dice la Biblia, que es que la paz es el don de Jesús muerto y resucitado. Así lo vemos, por ejemplo, cuando al final Jesús resucitado, al final del Evangelio, les habla a sus discípulos. Leamos Lucas 24 al 36, por favor. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo, paz con ustedes. Bien. Y el siguiente elemento es el que encontramos, capítulo 10, versículos 7 al 8, por favor. Permanezcan en la misma casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque quien trabaja merece su salario. No anden de casa en casa. En la ciudad a la que vayan y lo reciban, coman lo que les ofrezcan. Muy bien. Mire, esto es bien diciente, porque muchos de estos misioneros habían sido judíos. Todavía tenían en su cabecita que había alimentos puros y alimentos impuros. Dice, vayan, reciban, coman lo que les ofrezcan. Y si les ofrecen cerdo, y si les ofrecen comida no pura, coman y beban lo que les den. Es decir, intégrense, no parezcan extraños. Bueno, ahora me viene a la mente algún flash, no he seguido mucho la visita del Papa en Turquía y en Líbano, pero en Turquía tal vez ustedes han visto por noticias un momentico en que al Papa le alcanzaron como unos panes ahí en medio de la calle, pues no era en medio de la calle, era todo planeado, y él tomó el pan y dijo, ¿qué? ¿Tengo que comer? Digo, sí, coma. Y entonces untó el panecito y comió. Bueno, esto que puede ser un acto protocolario, pero ¿qué nos indica acá? Que el misionero se integra, tiene un sentido de pertenencia con esos misionados. Es decir, no es un extraño. La labor que yo hago en la iglesia me acerca a esas personas con las cuales yo trabajo. Por eso, no sé, normalmente en nuestras parroquias se vive de esa manera o se procura. La casa cural está en el barrio donde está la parroquia. Eh, no puede, no puede ser un extraño el misionero, alguien de un rango superior, intocable, ¿no? El catequista, el evangelizador, el que trabaja en la iglesia, el que trabaja en la viña del Señor, tiene un alto sentido de pertenencia también con su comunidad. Esto es algo que se requiere fortalecer y lo tiene muy presente Jesús y lo tiene muy presente Lucas. Leamos también el versículo 9 del capítulo 10, por favor. Curen a sus enfermos y díganles, el reino de Dios está llegando a ustedes. Muy bien. Y estas son las palabras finales de este discurso misionero. Es decir, recuerden que lo primero que saludan, o sea, la primera palabra que el misionero dice es, la paz esté con ustedes. El primer gran regalo, el bienestar, el shalom, la paz integral. Dice, ahora lleven ese bienestar. Dice, curan a los enfermos y díganles, el reino de Dios está llegando a ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que ese bienestar integral se hace realidad en el reino de los cielos. El evangelizador es aquel que se hace un trabajador
del reino, un discípulo del reino. Por eso aquí habla de la curación, la restauración de esa salud que podríamos llamar hoy salud física y espiritual, salud integral. Entonces, eh, un poco recapitulando cada uno de los aspectos que hemos visto esta noche, enfatizamos primero la cooperación, no la competencia con los demás misioneros, sino la cooperación con Cristo y con la iglesia. El segundo elemento y fundamental sobre el cual quise enfatizar un poco más, porque así lo hace Lucas, la oración. El discípulo es un hombre de oración. Tercero, la identidad, que no se diluye, ¿cierto? Los envío como corderos en medio de lobos. Cuarto, la necesidad de una formación integral, que en este caso, desde la Vicaría de Evangelización se realiza con estos eventos formativos, por ejemplo, ¿cierto? Una formación integral. El siguiente elemento, el bienestar, la paz, que es bienestar como don del resucitado. Siguiente elemento, la identidad y la pertenencia, sentido de pertenencia con la iglesia, con la comunidad. Y elemento final, a partir de este versículo 9, el bienestar del reino. El discípulo misionero lleva en su misión ese sentir y ese propósito de bienestar. Bueno, con estos elementos he querido pues iluminar este tema de esta noche y concluir pues así los cuatro temas con los que pues quisimos desarrollar este curso, ¿cierto? De ser del discipulado en el mundo de hoy y cada uno de los aspectos que fuimos trabajando, ¿cierto? Ser discípulos en tiempos de confusión y de ruido, la identidad y el testimonio en la sociedad plural, familia, redes sociales y fe, oportunidades y mejoras y riesgos, perdón, y hoy la misión de los laicos en el corazón del mundo. Entonces, dejo como siempre el espacio para alguna pregunta, de manera que pueda establecerse pues este diálogo en el espacio de la clase todavía. De a uno, ¿no? No, pues padre, yo quiero darle las gracias porque nunca pensé que a través de la palabra pudiéramos también manejar nuestra vida en las redes. O sea, eso fue lo que más me impactó, no porque lo otro no me interesara, no, sino como a través de los proverbios y esa parte sapiencial, entendí muchas cosas que la Biblia realmente siempre nos habla en todo momento, como dice, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no, y cómo usted lo enfocó en este tiempo moderno de tanta confusión y de tanta convulsión con las redes sociales. Con este curso aprendí muchísimo, Dios lo bendiga y le agradezco muchísimo. Mi pregunta es, ¿cuándo podemos volver a encontrarnos con usted? Ah, no, cuando quieran, aquí Bogotá los espera. Mi nombre es Victoria, sino que es que nunca me sale mi nombre. Bueno, Victoria. No, o por allá en Chiquinquirá también los espero. Ay, gracias, padre, muy amable. La Virgen de Chiquinquirá. Bueno, Victoria, muchas gracias por por sus palabras y pues me agrada que vayamos encontrando precisamente a través de la palabra de Dios esa apertura y esa profundización que siempre requerimos. Gracias, Victoria. A usted, padre. Muy buenas noches para todos. Yo aprovecho el espacio para darle las gracias al padre Omar, al padre Wilton, porque es sorprendente cómo por este medio el padre Wilton logró atraer la atención de todos nosotros
y el tiempo no se hacía largo, se hizo muy grato, de hecho se hizo muy corto. Es valioso, se nota la experiencia y se nota la humildad de las personas que saben mucho, que comparten su conocimiento de tal manera que agradan a la persona que está atendiendo. Entonces, darle las gracias por permitirme estar en este espacio, por enriquecerme cada día más y por hacer parte de este camino que es tan bonito para el servicio de Dios. Bueno, gracias, Faisuri. Hoy están fáciles las preguntas, menos mal. Gracias, Faisuri. Dios la bendiga. Como decía el Papa Francisco, no se olviden de orar por mí. Que vean que él no se inventó eso. Se ve que leía a Lucas. Están tímidos, Padre Omar. Sí, eso veo. Y ellos que son tan activos preguntando. Estaban sorprendidos porque se acabó muy rápido, el tiempo se fue muy ligero. Bueno, adelante. Bueno, es algo muy sencillo. La verdad me encantó, me encantaron estas clases y sobre todo estos apuntes que hice hoy me encantaron mucho porque son como las bases principales para uno ser un buen discípulo. Imagínense que aquí dice que identidad, formación integral, el bienestar, sentido de pertenencia, todos esos pasos, si nosotros los seguimos al pie de la letra y con todo lo que poco a poco ustedes nos han ido enseñando, créanme que vamos a ser unos excelentes discípulos todos, porque todos los que estamos aquí creemos y nos sentimos orgullosos de esto que estamos haciendo, porque la verdad es primera vez, creo que no había antes esto en la iglesia, ¿no? No sé si estoy equivocada ahora que yo estoy desinformada, pero a mí en particular me ha encantado mucho. Esto me ha encantado tanto que siento que ya me siento una persona diferente, se lo juro, padre, se lo juro. Me siento diferente y la gente lo nota, que es lo más importante. La gente ve el cambio en uno, porque la gente parece que uno irradia algo diferente, no sé, entre las demás personas, no es que uno se sienta pues por allá arriba, pero sí la gente dice, esta persona es de Dios. Esta persona habla con mucha propiedad. Entonces, les agradezco mucho por este bonito espacio. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Como Señor. sus compañeras que han intervenido antes, también es muy importante eso que usted menciona. De manera que es que estos cursos o estas formaciones no son para que sepamos más y entonces lleguemos a la parroquia y atiéndanme que yo ya sé más porque hice el curso. No, lo principal de esta formación es lo que usted menciona, esa transformación integral. No es saber cosas, vea, yo aquí simplemente he dado como unas pistas. Está a cada uno, de acuerdo a las propias circunstancias, de acuerdo a esa actualización de la palabra en su propia comunidad, en su propia familia, en su propia persona, actualizar eso, poner en práctica lo que la palabra de Dios, lo que la revelación nos va diciendo. Entonces, y eso es lo más difícil. Muy fácil, no sé, poner el elenco, bueno, lo que hizo Ana María ahorita, como un resumen de la clase de hoy. Eso es fácil. Eso una IA lo hace mejor, ¿cierto? Lo difícil es eso, ponerlo en el corazón y estar allí. Decir, no, tan bonito, orar por los que los persiguen. Vaya, ore por ese que todos los días le hace cosas malas en su edificio, en su conjunto, en su barrio, en su parroquia. No es, sí, es importante saber las cosas y sistematizarlas y tener en la cabecita bien organizada, pero el reto es ponerlas en práctica. Entonces, ánimo también con ello. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Luz Marina. Agradecida con el padre, con el grupo.
y pues de todos nos llevamos un poquito, estamos empezando, yo personalmente estoy empezando a gatear y creo que estas formaciones nos sirven demasiado, demasiado para saber cómo vamos, por qué camino vamos. Ana María dice, uno se siente diferente, ese diferente creo que es cuando Dios lo reviste a uno de belleza. Es darle a Él gracias porque nos toma como instrumentos, somos llamados por Él, creo yo. Eh, y lo que dice el Padre, o sea, poner en práctica, ir a llevar la parte espiritual con las personas que Dios nos pone. Siente uno como ese miedo, como esa cosa, como hay veces ni se siente uno mismo haciendo la labor, pero la formación es indispensable y es poder saber si estamos haciendo lo que Él nos está pidiendo, lo correcto, si estamos ayudándole a la gente y que la gente está siguiendo ese camino que nosotros iniciamos, que es llevándole la palabra con todas sus enseñanzas que Él nos deja. Entonces son formaciones muy buenas que lo nutren a uno demasiado. Muchísimas gracias por el espacio, por la enseñanza, por tener estos ángeles de camino que nos iluminan y nos ayudan tanto. Mil gracias. Gracias, Luz Marina. Y también usted menciona ese punto importante. No es decir, uy, yo ya encontré aquí el camino, el modo, el método y por aquí voy, sino que eso es importante, el discernimiento constante, la pregunta constante, sin que eso me bloquee. ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Esto que hago en la iglesia, en mi familia, en mi vida, lo estoy haciendo de la mejor manera? ¿Lo puedo hacer mejor? ¿Lo estoy haciendo mal para corregirlo? ¿O lo estoy haciendo bien y lo podría hacer mejor? Ese espíritu de discernimiento también es necesario profundizarlo cada vez más en la iglesia. Muchas gracias. Bien. Buenas noches, padre. Yo también quiero pues agradecerle por todo este aprendizaje que nos ha dado. Yo soy prácticamente también como en una etapa muy inicial. Eh, He aprendido mucho de o sea, cómo visualizar la palabra en una forma tan sencilla como nos lo ha mostrado usted, que es cogiendo sencillamente frasecitas, así frasecitas, se va uno metiendo en eso. No quiere decir, uno se asusta al principio, uy, leer la Biblia es un texto grandísimo, eso. No, pues es que no se trata de eso, sino ya lo veo por medio de usted y pues poco a poco en otras partes, también en las otras clases que hemos tenido, va aprendiendo uno que es cogiendo pedacito por pedacito, así le habla Dios a uno con una frase, eso ya le puede uno decir mucho. Entonces son em, semillas, siento yo que son semillas que usted nos va poniendo de mirar cómo puede uno ir recogiendo poco a poco cada vez que se va metiendo más en esto. Em, Cada vez me siento más enamorada del Señor, o sea, me ha acercado bastante, me ha encantado mirar todas estas cosas, o sea, es muy bonito y es muy gratificante, muy eso que pues le podemos así poco a poco, pues algún día soñaría yo con poder transmitirlo también, pero pues ahí vamos poco a poco. Hay que aprender mucho y el camino es largo. Entonces, Bueno, pues Ana le quiero María, dar muchas gracias. ánimo y en ese estudio de la Biblia, en ese estudio de la palabra de Dios, cuando tengan que abordarla, pues siempre recurran a su propia Biblia. Normalmente en las Biblias, al comienzo de cada libro, hay unas pequeñas introducciones que lo ambientan a uno en ese libro que vamos a leer o esas notas a pie de página que tienen sus Biblias, también les ayudan mucho.
si no tienen el acceso directo a un curso de formación bíblico, etcétera, pero entonces uno en ese momento puede tener una visión de lo que el texto bíblico que tiene delante está significando. Entonces, ánimo con esa búsqueda siempre del mensaje de Dios que llega a través de su palabra. Muchas gracias, Padre. Bueno, entonces les agradezco mucho por sus palabras de ánimo. Les ofrezco disculpa de pronto si en algún momento usé tal vez un lenguaje que no fue captado, pero bueno, si lo hice no me di Para cuenta nada. porque no me lo preguntaron, pero les agradezco su atención, su disponibilidad de estos 4 martes, que como a ustedes se les pasó rápido, a mí se me pasó más rápido aún. Entonces, muchas gracias, felicitaciones a todos por su aporte, por su entusiasmo en el estudio, de manera que esa fe que proclamamos sea cada vez más fundamentada y cada vez más vivida. Y pues agradezco también a la Arquidiócesis de Cali, a la Vicaría de Evangelización, al Padre Omar, por la amable invitación a acompañarlos en este breve recorrido que hemos hecho del curso. Entonces, a todos muchas gracias, Padre Omar, y que Dios A los usted, bendiga. Padre, muchas gracias. Y unidos en la oración. Muchas gracias, Padre. Bueno, Padre Wilton, Gracias, gracias. Padre. Padre, feliz Corazón, noche. Dios muchas bendiga. gracias por Padre, muchas permitirnos gracias y este una feliz espacio. Navidad y un feliz año. Pero no se vayan, Eh, no se vayan, no se vayan permítanme. todavía, no se Muchas desconecten. gracias, Dios los bendiga. Gracias por habernos permitido este espacio. De hecho, para el próximo semestre entraremos también en diálogo para volver a tener uno de estos cursos y poder conectar las escuelas, ya que también ha sido un espacio de mucho enriquecimiento. En un mismo lugar hemos podido reunir a diferentes estudiantes que están en los 5 lugares donde estamos adelantando la escuela discipular. Y extenderle también la invitación, Padre, igual lo hablamos, para ver si el próximo año, en el mes de septiembre, el 6 de septiembre, nos puede acompañar el encuentro bíblico arquidiocesano, que el tema que vamos a trabajar el próximo año va a ser también sobre el discipulado. Eso lo vamos a estar hablando, entonces, para también permitirle el próximo semestre a más estudiantes que conozcan su experiencia, que nos podamos nutrir de su sabiduría y que podamos, pues, el próximo semestre tenerlo virtualmente, pero en el segundo semestre, para el mes de septiembre, en el encuentro bíblico arquidiocesano, que nos pueda acompañar de forma presencial, si Dios lo permite, y también si su tiempo lo permite. Quiero recordarles entonces, queridos compañeros y compañeras, en el chat está el enlace para la asistencia. También es pertinente y necesario que ustedes escriban al correo del CAE para que les envíen los enlaces de las 4 clases. Y finalmente, recordarles nuestro encuentro este sábado en el Santuario de la Misericordia. Allí vamos a estar de forma presencial. Todos los miembros de las escuelas vamos a tener sorpresas para este encuentro. Entonces es importante. Recordando también que el santuario es uno de los templos jubilares, entonces allí también vamos a tener un breve encuentro de oración. Nos vemos el sábado, les vamos a dar algunas indicaciones para el próximo año, les vamos a compartir también algunas orientaciones especiales y bueno, para todos desde ya, sé que hay 2 o 3 personas que no pueden participar, pero les deseamos una feliz Navidad y un tiempo de Adviento que puedan abrir sus corazones para que se vuelva a dar ese reencuentro con el Salvador. Nos vemos el sábado. Bien, Y hasta muchas gracias luego, que por esté la muy bien, Padre. participación. Muchísimas gracias. Igualmente, Gracias. Padre Bien, Wilton, feliz muy noche. amable. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Padre, gracias a todos. Una Dios los feliz noche bendiga. para Gracias por todos. la invitación. Muchas gracias, Padre. Feliz y bendecido descanso para todos. Muchas gracias, bendiciones. Ay, gracias.